Ecuaciones diferenciales de primer orden. En este problema tenemos un sistema en el que un tanque genera 1,1 centígrados por hora y al mismo tiempo tiene una constante por la que pierde temperatura. Tenemos la temperatura inicial del tanque de 43 grados centígrados y la temperatura ambiente de 27 grados. Se nos pregunta la temperatura del tanque después de 12 horas, el momento en el que el tanque llega a 70 grados centígrados y por último un gráfico en GeoGebra donde se representa el comportamiento de la temperatura cuando el tiempo tiende a infinito. Bueno, y para este problema tenemos que utilizar la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento se expresa así. Es la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a una constante K que nos la dan, en este caso 1 sobre 64, multiplicada por la temperatura del agua, que inicialmente es 43, menos la temperatura ambiental, que es constante y permanece a 27 grados centígrados. Pero además de esto tenemos el calentamiento, que es constante también y equivale a 1,1 grados centígrados por hora. Bueno, entonces lo que sigue para desarrollar el problema es aplicar todos los valores que ya tenemos inicialmente y nos queda que la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre 64 multiplicado por la temperatura, que en este caso es T, menos 27 grados, más 1,1 grados centígrados. Distribuimos de manera que nos queda la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre 64 de temperatura más 27 sobre 64 más 1,1. Este término nos quedaría, como dice en el paso abajo, 97,4 sobre 64. Así, de esta manera podemos pasar lo que es T para un lado y nos queda la derivada de la temperatura respecto al tiempo más 1 sobre 64 de T es igual a 97,4 sobre 64. Bueno, en las ecuaciones diferenciales de primer orden hay un principio que se llama superposición y básicamente lo que hace es, vamos a buscar de esta misma ecuación que acabamos de obtener una solución particular y una solución homogénea que vamos a ver a continuación. Estas dos ecuaciones simplemente se suman y lo que se obtiene es una única ecuación que nos daría el comportamiento de la temperatura respecto al tiempo. ¿Por qué se plantea la ecuación homogénea así? Porque separamos todo lo que tiene que ver con temperatura del lado izquierdo y del lado derecho dejamos las constantes. Entonces ahora, para plantear justamente la ecuación homogénea, lo que hacemos es dejar todas las variables que tiene t igualadas a 0. Entonces simplemente ahora que tenemos igualado a 0, paso la variable 1 sobre 64 de t, sufijo h porque es la homogénea, la pasamos restando al otro lado y integramos a ambos lados. Una vez que integramos nos tiene que quedar logaritmo natural del módulo de la temperatura es igual a menos 1 sobre 64 de t, que es el tiempo, más c. Entonces, resolviendo, nos queda temperatura en función del tiempo es igual a c por e a la menos t sobre 64. Por último, solo nos queda encontrar la solución particular. Y para eso vamos a volver a utilizar la ecuación diferencial. Tenemos que, como el lado derecho es constante, vamos a probar con una solución constante. Suponiendo que la temperatura particular es una constante, hallamos A. Si T es constante, entonces la derivada es 0. Entonces en la ecuación nos quedaría 0 más 1 sobre 64 por A. Es igual a 97,4 sobre 64. Y multiplicamos ambos lados por 64 y nos queda que A es igual a 97,4. Esta es la solución particular y aparte representa la temperatura máxima que alcanza el tanque con el tiempo. Ahora que ya tenemos la solución particular y la homogénea, solamente las unimos. Entonces nos queda C
por e a la menos t sobre 64 más 97.4. Y lo único que nos faltaría conocer es el coeficiente c, que lo podemos averiguar porque tenemos como dato la temperatura inicial, que sería en un tiempo cero. Reemplazando en el tiempo cero, tenemos que c por e a la 0 más 97.4 es igual a c más 97.4. Entonces, como la temperatura inicial es 43, igualamos y nos queda que C es igual a 43 menos 97.4. Por lo tanto, el coeficiente C es igual a menos 54,4. Y con eso ya podemos armar la ecuación final. Ya con el coeficiente C podemos armar la ecuación que nos queda: temperatura en función del tiempo es igual a 97.4 menos 54.4 por e a la menos t sobre 64. Ahora que ya tengo la ecuación de la temperatura, tengo que empezar a responder las preguntas. En la primera nos pide la temperatura a las 12 horas. Tenemos que sustituir t igual a 12. Entonces nos queda que 97.4 menos 54,4 por e a la menos 12 sobre 64 es igual a 97.4 menos 54.4 por e a la menos 0.1875. Calculando nos queda que la temperatura es igual a 52.35 grados centígrados. La segunda pregunta nos pide el tiempo en el que el tanque llega a los 70 grados centígrados. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar toda la ecuación a 70 y despejar. Nos queda que e a la menos t sobre 64 es igual a 27.4 sobre 54.4. Entonces aplicamos logaritmo natural en ambos términos y nos queda menos t sobre 64 es igual al logaritmo natural de 0.5037. Despejando esto, nos queda que t es igual a 43.8 horas aproximadamente. Por último tenemos el gráfico en GeoGebra, donde tenemos el eje de las X, que es el tiempo, y el eje de abscisas, que es la temperatura. Y como se puede apreciar, el tiempo transcurre y la temperatura sube, pero nunca va a llegar a los 100 grados centígrados, porque justamente tiene una asíntota en los 97.4 grados centígrados que calculamos con la solución particular. Entonces la temperatura nunca va a superar ese valor.